El don de tu sensibilidad, continuación del capítulo 1, segunda parte. Herencia y entorno. Alguien puede estar preguntándose si se ha heredado esta cualidad o rasgo, especialmente si recuerda el momento en que esa sensibilidad pareció iniciarse o aumentar en gran medida. En la mayoría de los casos, la sensibilidad se hereda. Las evidencias son poderosas, principalmente a partir de las investigaciones con gemelos idénticos que se educaron por separado, pero que crecieron siguiendo un comportamiento similar, algo que sugiere que la conducta, al menos en parte, está determinada genéticamente. Por otro lado, no siempre es cierto que los dos gemelos que fueron separados muestren este rasgo pese a ser idénticos. Por ejemplo, cada uno de ellos tiende también a desarrollar una personalidad bastante similar a la de la madre que lo ha criado, aunque no sea la madre biológica. Lo más probable es que no haya rasgos heredados que no puedan ser potenciados, aminorados, generados o eliminados por completo con las suficientes experiencias vitales de determinados tipos. Por ejemplo, un niño que viva sometido a un fuerte estrés en casa o en la escuela no necesita más que una ligera tendencia a ser sensible para que opte por la retirada, lo cual puede explicar por qué es más probable que sean paz los niños que tienen hermanos mayores. Entre paréntesis, y esto no tiene nada que ver con los genes. De igual modo, las investigaciones realizadas con crías de monos traumatizadas por la separación de sus madres han demostrado que estos monos, cuando se hacen adultos, se comportan en gran medida como los monos sensibles de nacimiento. Las circunstancias también pueden llevar a la desaparición del rasgo. Muchos niños que nacieron muy sensibles se ven forzados a hacerse más duros bajo las presiones de los padres, de la escuela o de los amigos. La vida en un entorno masificado o ruidoso, crecer en una familia grande o la presión para ser más activo físicamente puede reducir a veces la sensibilidad. Del mismo modo que los animales sensibles a los que se trata con mucho cuidado pierden a veces su precaución natural, del mismo modo ciertas personas les puede suceder lo mismo en situaciones concretas. Sin embargo, parece improbable que el rasgo subyacente desaparezca por completo. ¿Y qué hay de su caso? Es difícil saber si una persona adulta en particular heredó el rasgo o lo desarrolló durante la vida. Las mejores pruebas, aunque lejos de ser perfectas, las ofrecen los recuerdos de los padres, en caso de que recuerden que usted fuera muy sensible cuando nació. Si tiene oportunidad, pregúnteles o pregunte a quien pudo cuidar de usted que le expliquen cómo era usted en los 6 primeros meses de vida. Es probable que descubra más cosas si no empieza preguntando si usted era sensible. Simplemente pregunte cómo era usted de niño. Normalmente, las historias que le cuenten se lo van a decir todo. Después de un rato, pregunte por algunas señales típicas de los bebés sensibles. ¿Tenía usted dificultades con los cambios al quitarle la ropa y meterlo en el agua para el baño? ¿Cuando le daban a probar alimentos nuevos? ¿Con los ruidos? ¿Solía tener cólicos? ¿Le costaba quedarse dormido? ¿Se despertaba con facilidad o dormía poco, especialmente cuando estaba muy cansado? Tenga presente, no obstante, que si sus padres no tuvieron más experiencias con otros bebés, quizá no se percataran de nada inusual en aquellas edades, dado que no tenían con qué compararlo. Por otra parte, siendo tanto los padres que se sienten culpables por cualquier deficiencia de sus hijos, es posible que los suyos necesiten convencerlo a usted y convencerse a sí mismo de que todo fue perfecto en su infancia. Si usted lo desea, puede tranquilizarlos diciéndoles que no duda de que hicieran las cosas lo mejor que supieron y pudieron,
y que todos los bebés plantean ciertos problemas, pero que a usted le interesa saber qué problemas presentó usted en concreto. También podría hacerles leer el cuestionario de las páginas 20 y 21. Pregúntele si ellos o algún otro miembro de la familia tienen este rasgo, especialmente si descubre que en ambas ramas se encuentran familiares que lo presentan. Si es así, las probabilidades de que su rasgo sea heredado son muy altas. Pero, ¿qué pasa si no ocurre esto o si usted no está seguro? Probablemente no tiene importancia. Lo que sí importa es que este rasgo es suyo en estos momentos. De modo que no se preocupe demasiado por este asunto. El punto que viene a continuación es mucho más importante. Aprendiendo de nuestra cultura. Aquello de lo que no te des cuenta te hará daño. Usted y yo estamos aprendiendo a ver nuestro rasgo como algo neutro, útil en algunas situaciones, problemático en otras. Pero nuestra cultura no lo ve en modo alguno como un rasgo neutro. De hecho, ni este ni ningún otro. La antropóloga Margaret Mead lo explicó muy bien. Aunque los recién nacidos de una cultura muestran una amplia gama de temperamentos heredados, solo constituirá el temperamento ideal una estrecha banda de todos estos, es decir, ciertos tipos de ellos. La personalidad ideal se encarna, según Mead, en cada hebra del tejido social, en el cuidado del niño pequeño, en los juegos de los niños, en las canciones que canta la gente, en la organización política, en la observación religiosa, en el arte y en la filosofía. Otros rasgos se ignoran, se desalientan o si todo lo demás falla, se ridiculizan. ¿Cuál es el ideal en nuestra cultura? Las películas, los anuncios, el diseño de los espacios públicos, todo nos recuerda que tenemos que ser tan rudos como Terminator, tan estoicos como Clint Eastwood y tan extrovertidos como Goldie Hawn. Nos deberían de estimular agradablemente las luces brillantes, el ruido, una pandilla de chicos alegres que pase el rato en un bar. Si nos sentimos saturados y sensibles, siempre podemos tomarnos un calmante. Si al final tuviera que retener usted una sola cosa de este libro, convendría que fuera el siguiente estudio de investigación. Xin-Jin Chen y Kenneth Rubin de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, y Yueron Sun de la Universidad de Maestros de Shanghái compararon a 480 niños de escuelas de Shanghái con 296 de Canadá para averiguar qué rasgos hacían a los niños más populares. En China, los niños tímidos y sensibles estaban entre los más elegidos por el resto como amigos o compañeros de juego. En mandarín, la palabra que significa tímido o callado significa también bueno o que se porta bien. Sensible se puede traducir como que muestra comprensión, un término elogioso. En Canadá, los niños tímidos y sensibles estaban entre los menos elegidos. Ese es el tipo de actitud con el que usted tuvo que enfrentarse mientras crecía. Dese cuenta del impacto que supuso en su persona no amoldarse al ideal de la cultura. Entre paréntesis, lea cómo se inculca la norma de la mayoría en la página siguiente. Tuvo que afectarle no solo por el modo como los demás lo trataban, sino también por el modo en que llegaría a tratarse usted a sí mismo. Los prejuicios de la psicología. La investigación en psicología está obteniendo valiosos atisbos acerca de las personas y gran parte de este libro se basa en tales hallazgos. Pero la psicología no es perfecta, porque en definitiva no puede evitar reflejar los prejuicios de la cultura en la que se desarrolla.
Podría dar un ejemplo tras otro de las investigaciones en psicología que reflejan el prejuicio de que las personas a las que yo llamo paz son menos felices y menos saludables mentalmente, incluso menos creativas e inteligentes. Entre paréntesis, decididamente los dos primeros no son ciertos. Sin embargo, guardaré estos ejemplos para reeducar a mis colegas. Simplemente no acepte que le pongan etiquetas así como así, tales como inhibido, introvertido o tímido. A medida que avancemos en el libro, comprenderá por qué todas etiquetas no le hacen ningún bien. ¿Cómo se inculca la norma en la mayoría? 1. ¿Cuál fue la actitud de sus padres en relación con su sensibilidad? ¿Querían que usted la mantuviera o que desapareciera? ¿La veían como un inconveniente, como timidez, poca hombría, cobardía, como una señal de capacidades artísticas, como una monería? ¿Y qué pensaba el resto de la familia, sus amigos, sus profesores? 2. Piensa en los medios de comunicación, en especial en la infancia. ¿Quiénes eran sus modelos, sus ídolos? ¿Parecían paz o eran personas a las que, ahora lo sabe, nunca se parecerá? 3. Piensa en la actitud resultante. ¿Cómo le afectó en su carrera, en sus relaciones amorosas, en sus actividades de ocio y en sus amistades? 4. ¿Cómo le tratan a usted una paz los medios de comunicación en la actualidad? Piensa en las imágenes positivas y negativas de las paz. ¿Cuáles predominan? Observe que cuando alguien es una víctima de una película o en un libro, se la suele retratar como a una persona de naturaleza sensible, vulnerable, sobreactivada. Esto genera buenos efectos dramáticos, porque la víctima resulta visiblemente sacudida y trastornada, pero es mala para la paz, porque ser víctima viene a equipararse con la sensibilidad. 5. Piense en cuánto han aportado las paz a la sociedad. Busque ejemplos que conozca personalmente o sobre los que haya leído. Abraham Lincoln probablemente sea un buen punto de arranque. 6. Piense en su propia aportación a la sociedad, en todo lo que usted hace, esculpir, criar hijos, estudiar, votar. Usted tiende a reflexionar profundamente en los temas, presta atención a los detalles, dispone de visión de futuro e intenta ser concienzudo. En general, se pasan por alto la esencia del rasgo y le infunden un cariz negativo. Por ejemplo, las investigaciones han demostrado que la mayoría de las personas asocian, muy equivocadamente, la introversión con una pobre salud mental. Cuando se identifica a las paz con estas etiquetas, sufren una merma en la confianza en sí mismas y su nivel de activación aumenta en aquellas situaciones en las que se espera que se conduzcan torpemente las personas así etiquetadas. Le resultará útil saber que en las culturas en las que se valora más este rasgo, como en Japón, Suecia y China, las investigaciones adoptan un tono muy diferente. Por ejemplo, los psicólogos japoneses parecen tener la expectativa de que los sujetos sensibles se desenvuelven mejor y así sucede. En el estudio del estrés, los psicólogos japoneses ven más imperfecciones en la forma en que abordan las personas no sensibles. No obstante, carece de sentido culpar de estos prejuicios a la psicología de nuestra cultura y a sus bienintencionados psicólogos. Lo están haciendo lo mejor que saben y pueden. Consejeros reales y reyes guerreros. Para bien o para mal, el mundo se halla cada vez más bajo el control de culturas agresivas. Entre paréntesis, aquellas culturas a las que les gusta mirar hacia afuera para expandirse, competir y ganar. Y esto es debido a que, cuando las culturas entran en contacto, las más agresivas tienden naturalmente a imponerse.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Para la mayoría del mundo, esto comenzó en las estepas de Asia, donde nació la cultura indoeuropea. Aquellos jinetes nómadas sobrevivían acrecentando sus manadas de caballos y vacas, básicamente robando las manadas y las tierras a otros. Entraron en Europa hace alrededor de 7.000 años y llegaron a Oriente Medio y el sur de Asia poco después. Antes de su aparición, había poca o ninguna guerra, esclavitud, monarquía o dominación de una clase social por parte de otra. Los recién llegados convertían en siervos o en esclavos aquellos pueblos con los que se encontraban, que no tenían caballos, construían ciudades amuralladas donde antes solo había poblados pacíficos y se ponían en camino para expandir sus reinos o sus imperios a través de la guerra o el comercio. Las más duraderas y prósperas culturas indoeuropeas siempre utilizaron dos clases sociales para gobernarse: los reyes guerreros, compensados con sus consejeros reales o sacerdotales. Y las culturas indoeuropeas crecieron. La mitad del planeta habla algún idioma indoeuropeo, lo cual significa que esas personas no pueden pensar de otro modo que del modo indoeuropeo. La expansión, la libertad y la fama son buenas para ellos. Esos son los valores de los reyes guerreros. Sin embargo, para que las sociedades agresivas pudieran sobrevivir, siempre precisaron de esa clase social de consejeros, sacerdotes y jueces. Esta clase compensa a la de los reyes y los guerreros, entre paréntesis, del mismo modo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos compensa al presidente y a sus fuerzas armadas. Constituye un grupo de personas más tendentes a pensar que a veces actúan para controlar los impulsos de los reyes guerreros. Y dado que la clase consejera suele demostrar que tiene razón, a sus miembros se los suele respetar como asesores, historiadores, maestros, eruditos y agentes de justicia. Son ellos los que, por ejemplo, están atentos al bienestar de las clases populares de las que depende la sociedad, que son los que proveen de alimentos y crían a los niños. Y son ellos los que advierten en contra de la precipitación a la hora de declarar la guerra y del mal uso de la tierra. En resumen, una clase fuerte de consejeros reales insiste en detenerse y pensar, e intenta, creo que con éxito creciente en tiempos modernos, reconducir la magnífica energía expansiva de su sociedad lejos de la agresión y la dominación. Mejor usar esa energía en invenciones creativas, en exploraciones y en la protección del planeta y de los desfavorecidos. Las PAS suelen ajustarse bien al papel de consejeros. Somos escritores, historiadores, filósofos, jueces, artistas, investigadores, teólogos, terapeutas, maestros, padres y ciudadanos concienzados. Lo que aportamos a cada uno de estos papeles es cierta tendencia a pensar en todas las dimensiones posibles de una idea. Con frecuencia tenemos que hacernos impopulares al frenar a la mayoría en una loca carrera hacia adelante. De modo que, para hacer bien nuestro papel, tenemos que sentirnos muy bien con nosotros mismos. Tenemos que ignorar todos los mensajes de los guerreros que dicen que no somos tan buenos como ellos. Los guerreros tienen su estilo, basado en la audacia, que también tiene su valor. Pero nosotros también tenemos nuestro estilo y una importante contribución que hacer. El caso de Charles. Charles fue una de las pocas personas altamente sensibles a las que entrevisté que sabía que había sido sensible toda su vida y que siempre lo vio como algo bueno. Su insólita infancia y sus consecuencias constituyen una buena demostración
de la importancia de la autoestima y de los efectos de la propia cultura. Charles está felizmente casado en segunda nupcias y disfruta de una bien pagada y admirable carrera académica de servicio y erudición. En su tiempo libre es un pianista de talento excepcional. Tiene la profunda sensación de que estos dones son más que suficientes para darle un sentido a su vida. Después de enterarme de todo esto al principio de la entrevista, sentí curiosidad, como es lógico, por sus antecedentes. He aquí el primer recuerdo de Charles. Entre paréntesis, esto es algo que siempre pregunto en mis entrevistas, aunque no sea demasiado exacto. Lo que se recuerda establece normalmente el tono o proporciona el tema de toda la vida. Charles se recuerda de pie, en la acera, a espalda de una multitud que está admirando un escaparate profusamente decorado por las fiestas de Navidad. Entonces gritó: «¡Todos fuera! ¡Quiero ver!». La gente se echó a reír y le permitieron ponerse delante. ¡Cuánta confianza en sí mismo! El coraje para levantar la voz con tanta audacia debió de aprenderlo en casa. Los padres de Charles estaban encantados con su sensibilidad. En su círculo de amigos, en su subcultura, una subcultura artística e intelectual, la sensibilidad se asociaba con la inteligencia, con una educación esmerada y con el buen gusto. En lugar de disgustarse con él por estudiar tanto en vez de jugar con otros niños, sus padres lo animaban a leer aún más. Para ellos, Charles era el hijo ideal. Con estos antecedentes familiares, Charles terminó por creer en sí mismo. Sabía que había asimilado unos excelentes gustos estéticos y unos sólidos valores morales a temprana edad. No se vio a sí mismo como alguien imperfecto en modo alguno, y con el tiempo se dio cuenta de que era una persona poco habitual, parte de una minoría, pero toda su subcultura era poco habitual, y le habían enseñado a verla como superior, no inferior. Siempre se sintió confiado en sí mismo entre extraños, incluso cuando se matriculó en las mejores escuelas e institutos. Luego pasó a una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y se convirtió en profesor. Cuando le pregunté a Charles si era capaz de ver las ventajas de su rasgo, no tuvo ningún problema en recitármelas ampliamente. Por ejemplo, estaba convencido de que contribuía en gran medida a su capacidad musical y también lo había ayudado a profundizar en la conciencia de sí durante el tiempo que estuvo en psicoanálisis. En cuanto a las desventajas del rasgo y a su manera de llevarse bien con ellas, el ruido le molesta mucho, de modo que vive en un vecindario silencioso y se rodea de encantadores y sutiles sonidos, como el del agua de una fuente en el patio trasero y el de la buena música. Siente emociones profundas que lo pueden llevar a la depresión de forma ocasional, pero explora y resuelve sus sentimientos. Sabe que se toma las cosas muy a pecho, pero es algo con lo que cuenta. La experiencia que tiene de la sobreactivación es, principalmente, la de una intensa respuesta física, después de la cual seguramente no pueda dormir. Pero suele manejarla bien cuando se presenta, a través del autocontrol, comportándose de determinada manera. Cuando se siente agobiado por cuestiones de trabajo, se va a casa tan pronto como ve que ya no es necesario y sale a dar un paseo o toca el piano. Charles declinó deliberadamente una carrera en los negocios debido a su sensibilidad y, en cierta ocasión en la que lo ascendieron a un escalafón académico que lo estresaba mucho, se desvinculó de este tan pronto como pudo. Charles ha organizado su vida alrededor de su rasgo, manteniendo un nivel óptimo de activación sin sentirse en modo alguno imperfecto por ello. Cuando le pregunté, como suelo hacer,
¿qué consejo le daría a los demás? Me dijo: emplea el tiempo suficiente poniéndote allá afuera, en el mundo. Tu sensibilidad no es algo que debas temer. Un motivo para sentirse orgulloso. Este primer capítulo puede haber sido muy estimulante. En estos momentos puede estar emergiendo en usted todo tipo de sentimientos intensos y confusos. Sin embargo, sé por experiencia que a medida que lea y trabaje en este libro, esos sentimientos se irán aclarando y adquiriendo un matiz positivo. En resumen, repito una vez más, usted capta las sutilezas que otros pasan por alto y naturalmente llegará también con más rapidez al nivel de activación, pasado el cual ya no se encuentra a gusto. Pero esa primera realidad acerca de usted no puede venir sin la compañía de la segunda realidad. Viene todo en un lote y es un buen lote. Conviene también que tenga en cuenta que este libro trata de este rasgo suyo, un rasgo físico innato y también de la poca importancia que se le da en nuestra sociedad. Usted nació para estar entre los consejeros y los pensadores, entre los líderes espirituales y morales de su sociedad. Tiene todos los motivos para sentirse orgulloso. Trabaje con lo que ha aprendido. Reestructure sus reacciones ante el cambio. Al término de algunos capítulos, le pediré que reestructure sus experiencias a la luz de lo que sabe ahora. La reestructuración es un término de la psicoterapia cognitiva que simplemente significa ver algo de un modo distinto, en un nuevo contexto, con un nuevo marco a su alrededor. Su primer trabajo de reestructuración consiste en pensar en 3 importantes cambios de su vida que recuerde bien. Normalmente, las PAS responden al cambio con resistencias, o bien nos arrojamos de cabeza a él, pero sin poder evitar el sufrimiento aún con todo. Simplemente no se nos da bien los cambios, ni siquiera los buenos, y esto puede resultar enloquecedor. Cuando se publicó mi novela y tuve que ir a Inglaterra en viaje de promoción, me vi viviendo por fin una fantasía que había estado acariciando durante años. Claro está que me puse enferma y casi no disfruté ni un minuto del viaje. En aquel momento pensé que me estaba robando neuróticamente a mí misma mi gran instante. Ahora, comprendiendo mejor este rasgo, me doy cuenta de que el viaje fue simplemente demasiado activador para mí. Mi cambio en la manera de entender esta experiencia es exactamente lo que quiero decir con reestructuración. De modo que ahora es su turno. Piense en los 3 cambios o sorpresas más importantes de su vida. Elija uno, una pérdida o un final que le pareciera malo en aquel momento. Elija otro que parezca que debería haber sido neutro. Solo un cambio importante. Y otro que fuera bueno, algo que celebrar o algo que consiguió y se supone fue agradable. Y después aplique estas instrucciones a cada uno de ellos. Piensa en su respuesta al cambio y en el modo en que ha visto al cambio siempre. ¿Cree que respondió erróneamente o que no respondió como hubieran respondido los demás? ¿O durante demasiado tiempo? ¿Llegó a la conclusión de que usted era deficiente en algún aspecto? ¿Intentó ocultar su malestar a los demás? ¿O los demás lo averiguaron y le dijeron lo mal que lo había hecho? He aquí un ejemplo de un cambio negativo. Josh tiene 30 años ahora, pero durante más de 20 años ha estado cargando con un sentimiento de vergüenza, desde que, a mitad de tercer curso, tuvo que trasladarse a otra escuela elemental diferente. Se encontraba bastante a gusto en su antigua escuela debido a su habilidad con el dibujo, a su sentido del humor, a su divertida manera de vestirse, etcétera, etcétera. Pero en la nueva escuela,
Estas mismas cualidades lo convirtieron en objetivo de intimidadores y burlones. Actuaba como si no le importara, pero realmente se sentía muy mal. Llegado ya a los 30, en lo más profundo de su mente, se preguntaba si habría merecido ser tan impopular. Puede que él fuera ciertamente extraño y débil, porque si no, ¿por qué no se habría defendido mejor? Quizá todo fuera cierto. 2. Someta a consideración su respuesta a la luz de lo que sabe ahora acerca de cómo funciona automáticamente su organismo. En el caso de Josh, yo diría que estuvo enormemente activado durante aquellas primeras semanas en la escuela nueva. Debió de resultar difícil decir ocurrencias o tener éxitos en los juegos o en las tareas de las clases mediante las cuales se juzga a un alumno nuevo. Los intimidadores lo vieron como una presa fácil que podía hacerlos parecer más duros, y los demás tuvieron miedo de defenderlo. Josh perdió la confianza en sí mismo y se sintió deficiente. No se gustaba a sí mismo y esto intensificaba su activación cuando intentaba algo nuevo y los demás estaban a su alrededor.